Saludo cordial para todos nuestros seguidores de revista Fusa City y Fusa Online. En la mañana del día de hoy, en Política con Rudy, nos encontramos con un representante a la Cámara por Boyacá del partido Alianza Verde. Él es Wilmer Leal. Representante, bienvenido. La Rudy, un saludo muy especial a ti, a tus oyentes, televidentes, a quien te ven por redes y bueno, muy complacido de estar acá contigo una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, representante, vamos a hablar de algo que ha sido muy importante y muy polémico la última semana, por así decirlo, y es del presupuesto general de la Nación para el año 2022. Háblenos un poquito qué es y qué pasó. Vemos y vimos mucha polémica en el tema de la presidenta de la Cámara de Representantes al incidir de cierta manera para que se votara positivo por parte de uno de los representantes, de los congresistas del partido de la U, que tampoco sabía dónde estaba como muy parado. Bueno, Rudy, lo primero pues yo lo planteaba en el debate ese entonces y es dos cosas importantes. La primera, lamentable que el gobierno pues termine como empezó, sin, digamos, un objetivo claro sobre a dónde deben ir los recursos, aún más con el tema y la crisis que generó y dejó la pandemia, pero también que el Congreso pasará a la historia por no ser capaz y coherente con las necesidades de las regiones. Este Congreso, lo decía yo en el debate, pues pasará a la historia por no haber sido capaz de exigirle al presidente Duque acciones reales y serias para pues un poco mitigar todo lo que dejó la pandemia, pero también la crisis social que vivimos en las regiones más olvidadas por el narcotráfico, por la delincuencia común, por la falta de oportunidades, digamos, por el poco acceso a las cosas básicas como el agua potable, como una vivienda digna, como carreteras para nuestros campesinos saquen sus productos. Digamos, por eso pasará la historia en el Congreso, por haber permitido más de 4 reformas tributarias como las que presentó este gobierno, donde agudiza la crisis económica de la clase media, pero también por no hacerle un control efectivo a todas esas decisiones que tomó el gobierno y pues que hoy demuestran las cifras que tienen. Así que, pues lamentable, Rudy, se aprobó un presupuesto de cerca de 350 millones de pesos, o sea, 350 billones de pesos, donde lamentablemente los recursos que deben ir para los temas estratégicos de las regiones como Cundinamarca y Boyacá, pues cada vez son menores. Para el tema de deporte son menores, para el tema de cultura son menores, para el tema de educación básica y primaria son menores, para el tema del campo son menores, no se tocó el tema de los costos de los insumos y bueno, en fin, tantas cosas que lamentablemente pues quedaron por fuera y que este gobierno pues no quiso tener en cuenta. Así que pues eso dejó el Congreso, eso dejó el último presupuesto que se aprobó y lo más crítico es que pues las regiones vamos a seguir, estamos sufriendo un poco el centralismo del que pues Duque lamentablemente hizo como política suya estos 4 años. No, y en el tema para las personas que de pronto no saben de qué se trata el tema de la ley de garantías, de echarla abajo, díganos 3 contras de esta situación, o sea, qué es lo que genera y cuál es el miedo de los partidos alternativos como el Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza, para que este tipo de cosas sean desastrosas para el país. Muy, muy importante la pregunta. Bueno, lo primero es que es inconstitucional. Uno no entiende cómo el Congreso de la República se presta para modificar una ley cuando no se puede hacer. Digamos, uno no puede modificar una ley estatutaria con una ley ordinaria. Uno no puede usar el presupuesto para quitar una ley, digamos, que tiene un peso más fuerte que el de una ley que dura un año. Para que la gente sepa, en Colombia existen 2 clases de leyes, unas estatutarias que reforman la Constitución y otras que son pues ordinarias o generales que, digamos, lo que hacen es un poco desarrollar la Constitución. Entonces, lo primero es, el Congreso se prestó para, junto con el gobierno, hacerle una trampa a la ley que de seguro la Corte Constitucional dirá que es ilegal. El problema es que eso va a ser después de que pase la ley de garantías. Lo segundo, pues digamos, esto es un golpe duro no a los partidos pequeños nomás, Rudy, sino a la democracia como tal. O sea, usar la chequera del gobierno nacional, del Estado, los más de 350 billones de pesos, para que el presidente a libre voluntad pueda ahorcar, como lo dije yo, poner
en la pared o contra la pared alcaldes y gobernadores a 5 meses de las elecciones, pues no tienen ninguna presentación. Y lo tercero, pues por supuesto, es la posibilidad de que partidos pequeños como los nuestros o lo que nosotros representamos, pues tengamos esa posibilidad. Y lo hablábamos ahora fuera de cámaras. O sea, mucha gente le pregunta a uno en la región, bueno, pero ¿usted qué trajo? ¿Qué obras va a hacer? Y uno a veces pues, se queda corto diciéndole a la gente, en el Congreso uno no está para llevar obras, sino para que no violen, por ejemplo, esta ley, para defender la democracia, para que los recursos de los colombianos pues de verdad se inviertan bien. Y lo que hacen es los partidos tradicionales pues usar temas como estos para hacer creer a las regiones que pues están haciendo la obra, y lo que uno ve pues es que están usando, digamos, de alguna manera el erario público para temas politiqueros, pues como el que se va a presentar. Así que esos son los 3 grandes riesgos, pero el más importante, Rudy, de verdad es la fractura entre los 2 poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Lo he dicho estos 4 años y lo sostengo, el presidente Duque sigue creyendo que el Congreso de la República es su patio de atrás donde puede decir y hacer a voluntad, y eso fractura aún más no solo la separación de poderes, sino de verdad la democracia. Por eso necesitamos que el próximo año al Congreso llegue mucho más o mucha más gente, hombres y mujeres dispuestos a legislar en favor de los colombianos y no a favor del presidente de turno por algunas prebendas electoreras. Bueno, representante, yo quiero hacerle una pregunta. Más o menos 30 proposiciones presentó usted, ¿verdad? ¿Verdad? Presentamos 37 para ser exactos, Rudy. Bueno, de esas 37, ¿cuántas proposiciones sus compañeros, sin importar los partidos, le apoyaron? Sabemos que dentro de esas proposiciones estaba el arreglo de importantes vías del país, que además son, o sea, vitales y fundamentales para todos aquellos campesinos, lo que usted decía al principio, que no piden que el gobierno y que el Estado les regale nada, ellos simplemente piden y lo hemos evidenciado que por favor se le garantice la calidad de las vías a la hora de sacar sus productos. Incluso regiones que son muy importantes en el tema del aguacate Hass, que ahora está el boom de la exportación en el país y a veces tienen que ser manejado con cuidado y vemos vías súper deterioradas, no solamente en el llano, sino también en Boyacá, y un presupuesto importante que era solo de 3.000 millones de pesos, junto con un compañero suyo representante, pasaron también esa solicitud y pues realmente fue negada por lo que pude ver en las redes sociales, pero sea usted el que le cuente un poquito a los colombianos para que de pronto entremos en razón de lo que está pasando y las cosas tan fundamentales que sí se hacen, se gestionan, sin embargo, por el solo hecho de no ser gobernista, muchas veces se pierde la oportunidad y esa oportunidad no solamente la pierden ustedes como congresistas, sino la perdemos nosotros como colombianos de a pie, la gente del campo, nuestra familia que se encuentra en el campo, que todos los días se levanta a las 3, 4 de la mañana a arreglar un producto para que pueda llegar a abastecernos a nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Bueno, Rudy, de acuerdo. Lo primero es cómo construimos nosotros las propuestas que llevamos a estos grandes debates en el Congreso. Nosotros, por ejemplo, en el tema de infraestructura vial, hemos realizado más de 4 audiencias públicas sobre varios corredores estratégicos. Por ejemplo, de la vía El Cisga, que para nosotros es muy importante porque es la conectividad no solo con los llanos, sino con Dinamarca y Boyacá. La segunda, la vía que conecta a Sogamoso, mi ciudad, con los llanos orientales, que se llama la vía Alcusiana. Digamos que los llanos también han tenido una grave crisis de movilidad toda la vida, por muchas décadas, mientras el gobierno les saca petróleo, gas y de todo, pues nada de vías llega. Las vías que conectan con los Santanderes como Duitama, Charalá o Socha, Sácama, por ejemplo, también digamos que son corredores muy importantes. Así que nosotros construimos nuestras propuestas a partir de audiencias públicas que realizamos en terreno y que son básicamente propuestas que recogemos de las comunidades, digamos, más que nosotros pues en el Congreso algo que se nos ocurre, es de verdad lo construimos con ellos. Así que como tú dices, nosotros presentamos más de 37 proposiciones.
Solo una nos aprobaron, Rudy, y eso porque nos tocó pues hacer el escándalo del siglo y era básicamente que el gobierno quería, Rudy, que todas las cuentas de ahorro que tuvieran menos de 322 VT, o sea, menos de 90.000 pesos, y que la gente no usara, el gobierno se cogía la posibilidad de cogerse la plata y quitarle a los bancos pues esos recursos que son de la gente, o sea, pues el colmo. O sea, ahora querer coger hasta los pocos centavos que alguna persona tuviera en su cuenta de ahorro solo porque lleva un año sin moverlo, pues eso, digamos, ya era la tapa, puede ser en un país donde los banqueros pagan muy poco y donde la tributación recae en la clase media. Así que fue la única, pero por ejemplo, nosotros presentamos la proposición para eliminar el artículo 125, que era el que modifica la ley de garantías, pero también proposiciones para modificar el artículo 2, que habla básicamente de hacia dónde van todos los recursos. Entonces, hablamos de recursos para estudios y diseños, para vías que conectan sobre todo al centro del país con los llanos orientales, pero recursos para el deporte, recursos para el tema de cultura. Por ejemplo, un departamento, Rudy, como Boyacá, ¿sabe cuánto le va a asignar el gobierno nacional para todo el año para 123 municipios? 40 millones de pesos. O sea, digamos, un municipio como Belén solo recibirá 500.000 pesos por bien que le vaya de parte del gobierno nacional para todos los temas que tienen que ver con cultura. Y así me puedo quedar hablando, por ejemplo, el tema de agricultura, los pocos recursos para las regiones, de deporte, del tema de educación, de las necesidades de acceso a mercados, de la posibilidad de insumos y cómo le bajamos a los insumos y de verdad deja de ser como que la talanquera para que las regiones produzcan un poco más, de los recursos para red terciaria y bueno, en fin, lamentablemente, y como tú dices, y con esto concluyo, es pues mientras el Congreso siga, digamos, a voluntad y a merced del gobierno de turno, pues va a ser muy difícil que todos estos temas que nosotros pues venimos impulsando desde la oposición argumentada y propositiva, pues va a ser muy difícil que pase. Sin embargo, tenemos que seguir dando como la lucha, eh, tenemos que seguir dando como la lucha y saber que pues el Congreso tiene que cambiar, es lo que los colombianos esperan. Así que vamos a seguir ahí como dando la pelea para que de verdad el presupuesto atienda las necesidades de la gente en las regiones. Muy importante, representante, que la gente sepa que es necesario trabajar en conjunto. Y le voy a contar un caso que conozco y es cuando se cerró la vía al llano, la vía que conduce también, que conecta la parte de Cundinamarca, las personas que transitan hacia Paratebueno, cuando esa vía se cerró definitivamente, pues por temas de viales, porque hubo deslizamiento de tierras y todo este tipo de cosas. Las personas, los profesores del SENA que tenían que viajar hasta Paratebueno a cumplir con sus labores, tenían que irse hasta Boyacá, hasta Sogamoso, dar la vuelta más de 8 horas. Entonces realmente a veces las personas no son conscientes y de pronto dicen eso es la política para qué, eso es una perdedera de tiempo, pero no se dan cuenta el contexto tan grande y el problema estructural que hay más que coyuntural a la hora de elegir, a la hora de preocuparnos, porque en estos presupuestos se asigne una cosa tan mínima para regiones que realmente son importantes y lo que decía usted, regiones que conectan y que además si analizamos y hacemos un paneo, cuando la gente dice, pero qué fastidio esos representantes que viven publicando quiénes votaron sí, quiénes votaron no. Realmente no es un tema de aprovechar la política, oportunismo político, sino es para que la gente se dé cuenta que es que su voto vale. Y su voto no vale en efectivo, sino su voto vale a la hora de que usted está transitando por una vía de Colombia y de pronto se le daña hasta el carro. Entonces, en este tipo de cosas, las personas aún no somos conscientes. Queremos un cambio para el país, pero no estamos dispuestos a asumir ese cambio, no estamos dispuestos a ser parte fundamental de este cambio. Entonces, realmente es un tema preocupante lo que está pasando en el país, lo que vive el país y realmente lo que pocos congresistas se dan la tarea y se dan la pela de decir lo que está pasando. Entonces, realmente sí es preocupante para muchas personas el tema de lo que fue el PGN para el año 2021. En cuanto a economía, en cuanto a emprendimiento, venimos de pasar una pandemia del COVID-19 que fue muy dura, como usted mismo lo dice. Es un presupuesto general que se envía a los departamentos, ya tiene destinaciones
muchos de esos recursos y a la hora de hablar, decía María José Pizarro que se aprobó aproximadamente el 12% para ayudarle a toda Colombia, a todos los departamentos de Colombia en el tema de la reactivación económica. Cuéntenos un poquito de cómo es esto. Sí, bueno, lo primero, tú dices algo muy cierto. Esa gente que, digamos, que dice, a mí la política no me importa porque no me da de comer o porque yo no vivo de ella, pues tiene que entender que si bien es cierto, no depende, pues sí le decide la calidad de vida que tiene, porque la política decide cuántos impuestos paga, la política decide qué clase de salud tiene, la política decide qué clase de educación se tiene, la política decide qué clase de seguridad se tiene, la política decide qué clase de vida en últimas tenemos como sociedad. Y si no, preguntémosle a los países nórdicos, pues qué clase de vida tienen por la clase de política que tienen. Entonces, la política sí define la clase de sociedad en la que vivimos. Y pues la clase social en la que estamos es donde la política, gústenos o no, pues es la que decide reformas tributarias donde le mete más la mano al bolsillo a los colombianos, reformas pensionales donde pues nuestra generación nunca se va a pensionar, reformas a la educación donde cada vez es más difícil tener un cupo para alguien de estratos bajos, usted estudia si tiene plata, reformas a la salud donde si usted tiene para pagar tendrá un médico y si no pues se quedará meses esperando una cita. La política incide en la clase de vida que tenemos y creo que es algo importante, Rudy, que has dicho y que todos debemos reflexionar. Por eso no es solo ir el domingo a votar o no votar, sino ser parte activa del cambio y saber cómo votan, cómo hace el Congreso, qué está haciendo los alcaldes, gobernadores y el presidente con sus recursos, porque la gente debe entender que es que no es que ellos quieran, digamos, aportar recursos al desarrollo de una región, sino son recursos que todos pagamos en los impuestos cotidianos y a diarios. Lo segundo, lo del presupuesto, por supuesto, nosotros, digamos, ahí tenemos grandes discusiones. La primera que vemos es no entendemos cómo, pues el presupuesto que más crece es, por ejemplo, el de defensa, en un país donde en teoría está construyendo es el posconflicto y tiene que hacer realidad los acuerdos de paz. Lamentablemente este gobierno decidió que no era importante y todos los recursos de paz y sobre todo para el capítulo 1, que es el tema de la implementación de la reforma rural integral, pues lamentablemente le quitaron muchos de esos recursos y en parte es el gran problema de las regiones. El segundo, pues digamos, el enfoque hacia dónde deben ir los recursos. Nosotros insistimos y seguimos insistiendo que los recursos deben fundamentalmente y más en este año que viene, que es el de pospandemia, pues los mayores esfuerzos del Estado deberían ir encaminados a tratar de brindar las condiciones para que muchas de esas familias, el 60% de los colombianos que entraron a la vulnerabilidad, o sea, que están en pobreza o perdieron su trabajo y no cuentan con los recursos, pues tengan la posibilidad de tener, digamos, algunas condiciones que genera el Estado para poder salir de esa crisis. Entonces, ¿dónde deberían estar los recursos? Pues fomentando la educación, fomentando la infraestructura en las regiones, mejorando las cadenas de comercialización de los productos que nosotros aquí producimos y no, digamos, dando más gabelas al tema de PLCs y demás. Y digamos que esa fue, digamos, la gran batalla, intentarle hacer ver al gobierno nacional que los recursos deben ir, Rudy, es a atender la demanda social tan necesaria en este momento que pues son los tres renglones más importantes. Lamentablemente, insisto en esto, pues tenemos un Congreso pues arrodillado al gobierno de turno, no quiere dar debates, tanto así, tú lo decías al principio de esta entrevista, tanto así que la presidenta incluso da la orden de cómo se debe votar sin saber qué se está votando. Entonces, pues claro que nuestra tarea desde la oposición, pues sí será hacerle ver a los colombianos pues la realidad de lo que pasa en el Congreso y la necesidad de seguir transformando el Congreso de la República y que siga llegando pues gente que esté dispuesta a darse las peleas por sus regiones y por los boyacenses y colombianos para hablar del caso de Boyacá. Y que además, pues vale la pena contarle a la gente que en este tipo de cosas, no solamente por el hecho de ser representante de Boyacá, no se piense en toda Colombia y obviamente en el bienestar de todos los colombianos, de todos los cundinamarqueses, como ya lo mencionó anteriormente en las proposiciones que se incluyeron pensando también en Cundinamarca, en sectores importantes, pues obviamente del departamento. Representante, y ya para finalizar, ¿qué se viene en este Congreso, en lo que queda prácticamente, que ya casi no queda
no queda mucho tiempo. Bueno, Rudy, en estos 8 meses vamos a insistir en varios temas que para nosotros son trascendentales y vitales, Rudy. Por ejemplo, los más de 100 proyectos de ley que presentamos, hay 5 que vamos a seguirle prestando mucha atención y trabajar decididamente. Vamos a intentar otra vez el tema del fracking, la prohibición del fracking en nuestro país. Vamos a seguir con nuestro proyecto que ya pasa a segundo debate sobre bibliotecas escolares para que todo niño en la ruralidad tenga una biblioteca para su educación integral. Vamos a seguir insistiendo en el tema de agua potable y cuidado de páramos. Vamos a seguir insistiendo en los impuestos saludables y los impuestos para los que más tienen, lo que nosotros, digamos, hemos venido luchando, y es que de verdad los banqueros y quienes más tienen aporten un poco más, que digamos que logremos una tributación justa y progresiva. Y por quinto, todos los temas relacionados, Rudy, pues a la regionalización y al campo, que el altiplano cundiboyacense tiene ahí su enorme posibilidad de desarrollo. Nosotros, los que venimos de familias campesinas, sabemos lo difícil que ha sido, pero también la potencialidad que tenemos en el campo de producir buenos alimentos para el mundo. Creo que allí está nuestra enorme potencialidad, y por eso desde el Congreso vamos a seguir insistiendo en que este debe ser el camino y que los recursos deben ir hacia allá, no solo hacia el tema de producción, sino a insumos, a calidad de vida de nuestros campesinos, a vías, a salud, a agua potable. Y bueno, creo que esos 5 temas van a ocupar nuestra agenda estos 8 meses que quedan, y por supuesto salir a las calles, Rudy, a seguir invitando a la gente a que nos permitamos un cambio para el país, un cambio, como lo decía el profe Mocus, fuerte pero tranquilo, donde dejemos atrás la polarización, el sectarismo, el odio que poco nos ha servido y nada nos ha solucionado en estos 60 años de guerra absurda con el narcotráfico. Así que pues esa va a ser nuestra misión, Rudy. Por supuesto, invitarlos a todos en FUSA que nos acompañen y que todos seamos parte activa del cambio. Creo que de verdad, Rudy, esto pues no lo cambia un gran político o un mesías que llegue pues a decirnos qué hacer, sino entre todos ponernos a la tarea a transformar la realidad de las regiones. Así es, representante. Este paso fundamental que está viviendo Colombia en este momento solamente lo vamos a cambiar usted, yo, las personas que nos ven, y una verdadera democracia, esa democracia que va más allá de pronto de buscar algo privado, algo personal, sino pensar en un bien común de que Colombia, usted habla de 60 años, pero yo diría que lleva más de 60 años, los temas de intereses, los temas de conflictos, y realmente creo que lo decía usted en uno de sus comentarios en redes sociales, y prácticamente de esa guerra que queremos salir usted y yo, y lo manifestamos acá para el Estado, para el gobierno nacional, incluso hasta Mancuso se lo decía a la Comisión de la Verdad, y es que se convirtió en un negocio para muchos llegar al Senado, para muchos llegar a la Cámara de Representantes, incluso para muchas personas quienes están inmiscuidas en el tema de la política. Rudy, de acuerdo, te voy a contar una infidencia. Uno de los congresistas, digamos, que apoyan al gobierno y que son muy de allá, por supuesto me lo dice muy amigo de colegaje, pero me decía, hombre Leal, deje de molestar, que eso a la gente se le olvida en 3 días. Digamos, entonces yo ahí como que un poco, Rudy, entendí pues la lógica de ellos, y es verdad, lamentablemente pues a mucha gente se le olvida que las decisiones políticas los afectan, y peor aún pues como no están pendientes, pues la gente, ellos actúan así porque saben cómo actúa la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra enorme tarea, Rudy, incluida tú y tu gran medio que hace, digamos, periodismo de conciencia? Es hacerle entender a la gente que estos temas nos importan y nos afectan nuestra cotidianidad. Así que hay que derrotar esa política tradicional que tiene, por supuesto, sus propios intereses. Pues solo imagínense esto, ¿cuánto debe ser el negocio solo de los camuflados, que son 3 al año para todos los militares que tenemos lastimosamente pues en un conflicto que ni siquiera les pertenece? O las raciones que hay que llevar, o las balas que nos gastamos, digamos, a ese negocio, ¿a quién le interesa? Pues obviamente no es a la clase
a las clases populares o a los campesinos. Ese es un negocio que le interesa a otros que nada tienen que ver incluso con nuestro país. Por eso nosotros nos la jugamos profundamente, Rudy, en la construcción de un país diferente a partir, pues, digamos, de la educación como estructura principal, pero también sobre la regionalización en todos sus aspectos, el medio ambiente, la educación, el turismo, la cultura, y que de verdad Colombia, con tantas potencialidades que tiene, pues salga de esa guerra absurda que nos ha agudizado el narcotráfico, como tú dices. Sí, esto es una guerra, pues, desde los españoles, pero el narcotráfico, y en los 60 cuando todo empezó, pues con ellos agudizó muchas de esas crisis. Y creo que es el enorme reto que tenemos como país, y con esto concluyo, es construir esas regiones a partir de nuestras posibilidades, pero también pues de lo que nosotros creemos. O sea, imagínate, Rudy, que llegue un presidente desde Bogotá y ni siquiera vaya, sino desde allá, digan que es que en Fusa lo mejor es el petróleo. La gente va a decir, pues, ¿cómo así? Si aquí nuestra potencialidad es otra. Eso nos pasa en todo el país. Desde Bogotá toman decisiones que afectan profundamente las realidades de los territorios, y lamentablemente de los territorios no tomamos las acciones que permitan hacer entender a esa clase, digamos, política tradicional, que el centro del mundo no es Bogotá y que las regiones necesitan, pues, no solo apoyo, sino el desarrollo que ha venido luchándose por tantas décadas. Y que además, ya lo decía usted, es entendible que hasta el día de hoy de pronto muchos estemos confundidos, ya que la historia no la contaron mal. La historia de Colombia, la historia de América. Entonces, realmente es difícil intentar hacer una pedagogía en la de cambiarle el chip a la gente cuando realmente una historia que desde un principio no la contaron mal. Representante, muchísimas gracias por este espacio, por siempre abrirle las puertas no solamente a Rudy, sino a los medios que están detrás de Rudy. De verdad, es para mí un placer tener la posibilidad de conocer un poco más de cerca lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, no solamente por Cundinamarca, por Boyacá, y realmente ver y seguir lo que están haciendo, no solamente ustedes, sino muchos representantes que realmente nos están representando como es en el Congreso de la República. No, Rudy, a ti de verdad muchas gracias, admirar tu trabajo, tu profesionalismo, a tus televidentes y oyentes un saludo muy especial. Y bueno, como dice nuestro precandidato presidencial Carlos Amaya, el cambio es con usted, el cambio es contigo, el cambio es con vos, el cambio es con su merced, como decimos en el altiplano cundiboyacense. Un saludo muy especial, Dios los bendiga, y a ti muchas gracias por la invitación y desde luego muy encantado. Un abrazo.